Daniel capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. El rey dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, a jóvenes en quienes no hubiera ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servirse en el palacio del rey, y que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá. A estos, el jefe de los funcionarios les puso nombres. A Daniel llamó Beltasazar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios, y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel: «Tengo temor de mi señor el rey, quien ha asignado la comida y la bebida de ustedes, pues cuando él vea sus caras más demacradas que las de los jóvenes de la edad de ustedes, expondrá en mi vida ante el rey». Entonces Daniel dijo al inspector, a quien el jefe de los funcionarios había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Por favor, prueba a tus siervos durante 10 días, que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Luego sean vistos delante de ti nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la ración de los manjares del rey, y según lo que veas, así harás con tus siervos». Los escuchó en este asunto y los probó durante 10 días. Al final de los 10 días, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido de carnes que el de los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. De modo que el inspector retiraba la ración de los manjares de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría, y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Pasados los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajera, el jefe de los funcionarios los llevó a la presencia de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así se presentaron al servicio del rey, en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó. Los encontró 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su reino, y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. Daniel capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. El rey mandó llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos para que le declararan sus sueños. Vinieron y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: «He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño». Entonces los caldeos dijeron al rey en arameo: «Oh rey, para siempre vivas, di el sueño a tus siervos y te declararemos la interpretación». El rey respondió y dijo a los caldeos: «De mi parte el asunto está decidido. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán convertidas en ruinas. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, presentes y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación». Le respondieron por segunda vez diciendo: «Diga el rey el sueño a sus siervos, y nosotros declararemos su interpretación».
El rey respondió: ciertamente yo me doy cuenta de que ustedes ponen dilaciones, porque ven que de mi parte el asunto está decidido. Si no me dan a conocer el sueño, habrá una sola sentencia para ustedes. Ciertamente se han puesto de acuerdo para dar una respuesta mentirosa y corrupta delante de mí, entre tanto que las circunstancias cambien. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que también pueden declarar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque ninguno, rey grande y poderoso, ha pedido cosa semejante a ningún mago, ni encantador, ni caldeo. Además, el asunto que el rey pide es difícil, y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses, cuya morada no está con los mortales. Por esto, el rey se enfureció y se airó muchísimo, y mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Se promulgó el decreto para que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para que fueran muertos. Entonces Daniel se dirigió con prudencia y discreción a Arioc, capitán de la guardia del rey, quien había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, oficial del rey: ¿cuál es la causa por la que se ha promulgado este decreto tan severo de parte del rey? Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel. Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para que le declarara la interpretación. Luego Daniel fue a su casa y dio a conocer el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, a fin de implorar misericordia del Dios de los cielos con respecto a este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Daniel habló y dijo: sea el bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas, conoce lo que hay en las tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has dado a conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel entró a la presencia de Arioc, a quien el rey había comisionado para hacer perecer a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo así: no hagas perecer a los sabios de Babilonia. Llévanme a la presencia del rey y lo declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc llevó apresuradamente a Daniel a la presencia del rey y le dijo así: he hallado un hombre de los cautivos de Judá, quien dará a conocer al rey la interpretación. El rey habló y preguntó a Daniel, cuyo nombre era Beltasar: ¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Daniel respondió en presencia del rey diciendo: el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios ni los encantadores, ni los magos ni los adivinos lo pueden declarar al rey, pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Estando tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir, y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación, y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas, y aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de manos.
Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Se volvieron como el tamo de las eras en verano. El viento se lo llevó y nunca más fue hallado su lugar, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y su interpretación también la diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos, y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo desmenuzará y pulveriza. Y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido, pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno al otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido ni dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a David. Mandó que le ofrecieran ofrendas e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: Ciertamente el Dios de ustedes es Dios de dioses y el Señor de reyes. Él revela los misterios, pues tú pudiste revelar este asunto. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes regalos. Le dio dominio sobre toda la provincia de Babilonia y lo hizo intendente principal de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó del rey, y él designó a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego sobre la administración de la provincia de Babilonia, y Daniel permaneció en la corte del rey. Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 27 metros y su anchura de 2 metros con 70 centímetros, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, los intendentes y gobernadores, a los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces fueron reunidos los sátrapas, los intendentes y gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y todos los gobernantes de las provincias, para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Mientras estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, el heraldo proclamó con gran voz: Se ordena a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postran y rindan homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Cualquiera que no se postre y rinda homenaje en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por eso, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y rindieron homenaje a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor.
Por esto, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos se acercaron y denunciaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Oh rey, para siempre vivas. Tú, oh rey, has dado la orden de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y rinda homenaje a la estatua de oro, y que el que no se postre y rinda homenaje sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Luego estos hombres fueron traídos a la presencia del rey, y Nabucodonosor habló y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes no rinden culto a mi Dios ni dan homenaje a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y rindan homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no le rinden homenaje, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey: Oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy fornidos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados, con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante, y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego, y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente, y habló a sus altos oficiales y dijo: ¿No echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es cierto, oh rey. Él respondió: He aquí, yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego, y no sufren ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó, diciendo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se reunieron los sátrapas, los intendentes, los gobernantes y los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres. Cómo el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos, ni se había quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor del fuego había quedado en ellos. Nabucodonosor exclamó diciendo: Bendita sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Luego, de mi parte es dada la orden de que en todo pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego sea descuartizado, y su casa sea convertida en ruinas, porque no hay otro Dios que pueda librar así como él. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego en la provincia de Babilonia.